Los valores que tenemos como iglesia cristiana es amar y servir a Jesús, amar y servir con alegría, amar en el asunto hacia Dios, amar a Dios, ¿sí? Servir a Dios y hacerlo con alegría. Y horizontalmente amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, cristiano o no cristiano, y hacerlo con alegría. Si vemos Mateo 8, 1 al 3, cuando Jesús descendió del monte, dice que le seguía mucha gente, era de mañana, le seguía mucha gente, dice, y he aquí vino un leproso, se postró ante Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué le dijo? Quiero, di conmigo fuerte, quiero. Sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué pasó? Desapareció. ¿Sabes? Jesús tiene su tiempo con el Padre ahí en la montaña, su devocional lo hacía ahí, y entonces ya bajó de la montaña, la gente ya sabía que se había subido a orar y estaban esperándole. Entonces cuando Él desciende de la montaña, ya la multitud está ahí esperando oír palabra de Dios, está esperando recibir un milagro de parte de Dios, de Jesús. Y ahí está este hombre que tiene este problema de una enfermedad muy difícil en su cuerpo, enfermedad hasta ese momento incurable. Hoy la ciencia avanza, pero aún así problemas en la piel siguen siendo en algunos tipos incurables, humanamente hablando. Pero ahí está este hombre y está diciendo, Señor, si tú quieres, si tú quieres. Y por eso es que el título de mi mensaje le he puesto la respuesta que dio Jesús, quiero, sé limpio. Ese es el título de mi mensaje. Y es que a medida que aprendemos o aprendimos y estamos aprendiendo cada uno de los procesos, de los temas que hemos pasado, estas semanas pasadas, cada tema es un paso a la sanidad. Es un paso más a la sanidad. Hemos aprendido que tenemos que ser sanos de varias áreas de nuestra vida. No solamente es el cuerpo. De hecho, prácticamente el asunto de la sanidad física en muchos casos es resultado nada más inmediato de nuestra salvación. Lo vamos a ver en un momento dado. Lo vamos a ver aquí porque a medida que avanzamos, a medida que aprendemos más de Dios, nos damos cuenta que Dios se interesa mucho. Di conmigo, se interesa mucho. ¿Quién se interesa mucho? Dios se interesa mucho en tu sanidad, en mi sanidad, ¿sí? Y Él quiere que seamos completamente sanos, libres, llenos de su Espíritu. Fíjate que como cristianos casi todos recordamos que Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Pero se nos olvida que en esa misma cruz llevó nuestras enfermedades. Mira lo que dice Isaías 53:5. Dice, Jesús fue traspasado, o Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, ¿qué? Fuimos sanados. Aquí está el verbo ¿en qué? En pasado. Fuimos sanados. En la cruz del Calvario ya Jesús llevó tus pecados, mis pecados, tus enfermedades y mis enfermedades, y Él desea, Él anhela, Él quiere que tú y yo seamos sanos. Dios nos recuerda en el Nuevo Testamento, uno de los versículos que me encanta, como el apóstol Juan, en tercera de Juan 1:2 declara, ese es Dios hablando a través del apóstol a la iglesia, y está diciéndonos a cada uno de nosotros que estamos enfermos, amado, Él nos está viendo con amor y nos ama y nos dice, yo te amo, amado, yo deseo. ¿Cuál es el deseo del Padre? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso es que lo primero es lo primero. Lo más importante o lo primero de nuestra vida en cuanto a la sanidad es la sanidad del alma, la sanidad de nuestra alma. Dice Mateo 16:26,
¿De qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, yo puedo tener sanidad física, pero si no tengo sanidad espiritual, ¿de qué me sirve? Me voy a ir al infierno. Entonces la sanidad del alma es lo más importante, es el inicio de la sanidad. Y tú y yo tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón, reconocer esa obra de Jesús en la cruz, porque Dios nos trata como, recuerdo la palabra de Miqueas, Dios nos ve como sus ovejas, Él es nuestro pastor. Y dice la palabra profética en Miqueas 7, 18 al 20, dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú? Está preguntando el profeta. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Me encanta este versículo. Tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Y el amor inagotable de Dios hacia nosotros es vernos sanos. Dice: volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Entonces la sanidad es primero de nuestra alma, y Dios desea que a través de esa sanidad de nuestra alma, nuestra relación con Dios, venga una continuidad de sanidad en cada una de las otras áreas que tenemos, nuestra mente, pero también nuestro cuerpo. Quiero que identifiquemos el origen de la enfermedad. No toda la enfermedad viene del pecado de Adán y Eva. Ahí empezó la muerte y la enfermedad, pero también se deriva del enemigo, de nuestras almas. Hay otras enfermedades que son causa nuestra, de nuestros malos hábitos. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a identificar el origen de la enfermedad para, si es algo que tenemos que pedir perdón a Dios, y después decirle: Señor, ahora necesito que tú me sanes. Una causa de enfermedad es el pecado, ya lo sabemos. Primeramente, el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva entregado a toda la humanidad por su desobediencia. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. Ahí está la enfermedad, en la muerte también. Dice: de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, la enfermedad viene por el pecado original de Adán y Eva. Un ejemplo es en San Juan 9, 1 al 3. Dice: mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Aquí estamos viendo una enfermedad por causa del pecado de Adán y Eva. Dice: mientras caminaba, vio a este hombre ciego. Y luego dice, versículo 2: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le pregunta los discípulos. Y luego fíjate interesantemente las preguntas. Dice: ¿fue por sus propios pecados? O sea que ahí vemos que hay enfermedad por nuestros propios pecados. O dice: o por los pecados de sus padres. Hay enfermedad que viene a través de los genes, de la línea sanguínea. Y luego Jesús responde algo y dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Es decir, el pecado de Adán y Eva manifestado a los hombres con enfermedades. Cuando viene Jesús, Él se glorifica, Él se manifiesta en amor y misericordia por las personas para liberarles de esa enfermedad, ¿sí? Entonces aquí vemos por lo menos 3 orígenes del pecado: nuestros propios pecados, por los pecados de nuestros padres, es decir, las maldiciones generacionales que tienen que romperse, pero también por el pecado de Adán y de Eva. Ahora, el pecado de no reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando tú rechazas a Jesús, tú también entras en pecado, porque
El escuchar de Jesús y no reconocer a Jesús como Señor y Salvador hace que uno sea pecador. San Juan 3 habla muy claramente de eso, pero vamos a ver 1 Corintios 11, 29 al 30 de la cena del Señor. Y el apóstol está hablando y está diciendo: tienes que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La obra de Cristo en la cruz, cuando Él, antes de morir, hizo la cena con sus discípulos, dice que les dio la copa y les dio el pan, la representación de su persona. Y dice: el que no reconozca que Jesús es el Señor, que entregó su cuerpo, entregó su sangre por nosotros, y el que participando de la cena lo haga indignamente, dice aquí en 1 Corintios 11, 29 al 30, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Ahora dice después el versículo 30, eso es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, fíjate, una enfermedad, debilidad, están enfermos y también algunos han muerto. La muerte llega también a personas, la enfermedad llega a personas, la debilidad llega a personas que no quieren reconocer a Jesús como Señor y Salvador. También los pecados que nosotros cometemos, por ejemplo, los asuntos de inmoralidad sexual. ¿Cuántas enfermedades son consecuencia del pecado de inmoralidad? Las enfermedades venéreas, las consecuencias y daño hacia la familia, hacia el cuerpo, hacia la familia, hacia las personas a nuestro alrededor, a la sociedad. ¿Cuánto está costando estos pecados a la sociedad? Entonces ese es uno de las primeras razones por las cuales estamos enfermos, por el pecado. Otra razón es por causa de alguna posesión de demonios. Cuando hay personas que están enfermas por demonios, en el momento que se entregan a Jesús, en el momento que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente son sanos. Hemos visto vez tras vez personas que vienen con enfermedades por causa de demonios. Dice Lucas 13, 16, refiriéndose Jesús a una mujer que sanó, dice: sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante ¿cuántos años? 18 años, ¿no se le debía quitar esta cadena en el día sábado? Era un asunto de Jesús sanando en sábado y los fariseos diciendo: ¿por qué lo haces? Pero Jesús se enfoca en este punto. Esta mujer estaba enferma por demonios. Cuando nosotros abrimos las puertas a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, nosotros le damos lugar a que vengan enfermedades. Y me sorprende cómo podemos caer. Dios nos ayude para no caer y Dios nos ayude para no ceder a estos pecados, porque me sorprende cómo personas todavía son seducidas por charlatanes, por gente que habla en la radio, en la televisión, anuncios publicitarios donde ellos dicen: ven y te voy a sanar, ven, tienes un problema, tienes una necesidad, te han dejado, te has separado, ven y te vamos a ayudar. Increíblemente, esa gente habla de Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Hablan de la Biblia, pero no viven la Biblia. O sea, sacan extractos de la Biblia y hablan en una forma religiosa. No sé si te has topado con ellos, los has escuchado. Querido hermano, ahora vamos a leer la carta de fulanito de tal. Y la palabra de Dios dice, y Dios quiere sanarte. Mucho ojo, mucho oído, porque son charlatanes. Pero sí hay enfermedades por causa de demonios. Otra razón de por qué estamos enfermos es por malos hábitos. Cuando llevamos al límite, fíjate bien, nuestro cuerpo, dañándolo por falta de descanso, es decir, exceso de trabajo, puede causar enfermedades. Por los vicios también, cuando una persona no se entrega a Jesús y entrega esos vicios a Jesús, también hay enfermedades no solamente por exceso de trabajo, pero también hay enfermedades que vienen por falta de ejercicio. ¿Sabías que Jesús hacía mucho ejercicio cuando Él estaba en la tierra? Él no tenía
no tenía ni caballo ni mula, porque cuando entró a Jerusalén, tuvo que mandar pedir prestada un burrito, ¿verdad? Y no andaba en caballo como los grandes reyes de esa época, ¿sí? No tenía varios caballos de fuerza. Ahora nosotros tenemos hasta 400 caballos de fuerza en un vehículo. No tenía bicicleta. No sabemos si de repente le daban ride en una carreta, pero Jesús caminaba mucho, entonces él hacía mucho ejercicio, porque él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el reino de Dios. Y durante todo el día, ya vimos aquí que cuando Jesús bajó de la montaña, ya gente estaba esperándole. Yo me imagino que no podía ni comer, y ya en la noche pues ya se quería descansar y la gente le perseguía. Pero a veces las enfermedades vienen por esos abusos. Yo sé que también hay personas que tienen buen tiempo de ejercicio, pero se exceden en él, y también ese es un pecado y también trae consecuencias graves. Conocimos cuando llegamos aquí, conocimos una familia que eran súper deportistas. Ellos estaban metidos en todo, en el gym, haciendo un montón de cosas. Después de años los encontré rotos de las rodillas, dañados de la espalda. Y yo digo, ¿qué pasó? Pues no, que muy bueno para el ejercicio. Extremo, orgullo, vanidad, también destruye. Dice Romanos 12:1 y 2: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo ¿a quién? A Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Eso es la verdadera forma de adorarlo. Y luego dice: no imiten las malas conductas ni las costumbres de este mundo, los excesos, ¿sí? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces nuestro medidor para nuestra salud física también es nuestros hábitos. ¿Cuánto tiempo paso haciendo ejercicio? Pero ¿cuánto tiempo paso haciendo ejercicio espiritual? El apóstol Pablo incluso dijo, el ejercicio corporal, él dice, para poco aprovecha. El ejercicio del cuerpo para poco aprovecha, porque cuando tú tienes más ejercicio espiritual, tú tienes la capacidad de ejercitar tu cuerpo de manera equilibrada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero decirles, un cristiano de Santa Clara, cuando se inició la iglesia, iniciamos la iglesia en Santa Clara hace muchos años, se me hizo sorprendente cómo en cuestión de malos hábitos, un cristiano ahí, una persona se convirtió a Cristo, y entonces se llama Nico, y juntamente con su esposa, un día, como una parte de testimonio, dice: pastor, quiero dar un testimonio. Le digo: ¿qué pasó? Dice: mire, yo estoy tan agradecido con Dios porque he dejado tantos malos hábitos ahora que soy cristiano. Dice: mire, yo no hallaba, pues el pueblo aquí es chico, yo no hallaba cómo yo me relaciono bien con la gente. Tienen él una tienda, entonces dice: yo me relaciono bien con la gente y se me hacía muy difícil decirle a la gente no. Y como yo era pues tradicional, entonces la gente venía y decía: oye Nico, pues ya que eres mi compadre y tú fuiste el padrino de mi hijo mayor, pues ahora mira, quiero que seas el padrino del pequeño, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? No, pues hay que dar dinero, y hay que ir a la fiesta, y hay que desvelarse, y varias cosas. Dice que yo realmente me costaba trabajo cortar. Dice: ¿qué cree? Ahora que me convertí a Cristo, me encanta. Dice: porque les dije, ya no soy de esa religión, yo soy cristiano y eso no se permite ahí, punto. Dice: yo guardaba dinero para poder pagar mis deudas, tenía varias deudas. Y dice: y no podía pagar las deudas porque cuando ya tenía el colchoncito, llegaba el compadre que lo apadrinara, y que la primera y que la segunda y la tercera, no sé qué. Dice, y gasto para acá y gasto para allá. Dice: ¿sabe qué? He pagado mis deudas y estoy bien feliz y no tengo esos malos hábitos. Dejé el vicio por estar yendo con ellos, ¿verdad? El exceso de alimento, la glotonería, la falta de poder dormir bien, porque los desvelos de las fiestas hasta medianoche. De hecho, Santa Clara creo es uno de los pueblos que tiene más fiestas que meses al año.
Y hay otros pueblos igual. Todo eso, las fiestas, el cigarro, el alcohol, la glotonería, malos hábitos destruyen el cuerpo. En el momento que tú te entregas a Cristo, hasta ya puedes dormir bien. Otra causa de enfermedad es por emociones y mente no rendidas a Cristo Jesús. Pero una emoción no rendida a Cristo, una mente no rendida a Cristo, causa enfermedades. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturamos los pensamientos que no son de Cristo, porque nuestras emociones a veces se hacen grandes por causa de los pensamientos. Pero qué interesante que cuando nosotros llevamos nuestros pensamientos a Cristo, tú puedes estar sentado ahí, decía, y tú puedes estar sentado físicamente, pero tu mente está revolucionada a 1000. Porque las mujercitas, quizás algunas de ustedes están: apúrele, pastor, porque ahorita tengo que ir al mercado y tengo que agarrar la combi, tengo que llegar al mercado y correr aquí, luego ir allá, hay que llegar a hacer de comer y luego prender la lumbre a ver si hay gas y que esto, que el otro. O sea, otra consecuencia de la enfermedad es por el pecado de nuestros padres, de nuestros ancestros. Eso es real. Por eso es que pasamos la clase y hemos pasado tiempos de ministración en el encuentro para romper maldiciones generacionales. Dice San Juan 4:37 y 38, ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Tanto para cosas buenas como para cosas malas, uno recibe la cosecha de lo que nuestros padres sembraron en nosotros. Eso es real. Por ejemplo, cuando una madre soltera o una madre casada tiene un bebé, está embarazada, si esta mamá no se alimenta bien, no tiene cuidado de la alimentación que se lleva a su estómago, puede causarle una enfermedad al niño por no alimentarse. Por ejemplo, el niño puede salir con anemia, ¿verdad? Ahora, si una mujer, estuvimos en España, en las colonias afuera de España, y era tan terrible ver, yo sé que también aquí en México hay, pero allá se roban los botes de basura que son muy grandes, son contenedores un poco grandes, casi cabes, 2-3 personas caben dentro de él, y ellos se los roban para llevárselos a las afueras de la ciudad. Y cuando llega la noche, ese es su dormitorio. Simplemente voltean el bote, se lo ponen encima y ahí duermen. Pero cuando el ministerio con el que íbamos iban a buscar a estas personas para ayudarles, les daban alimento, les daban despensa, ropa, cobijas, pero les decían: vente al centro de rehabilitación, mira, te queremos ayudar. Mamás embarazadas llenas de droga. ¿Cuál es la consecuencia de un hijo que nace de una mamá con droga? Pues a veces médicamente incluso los bebés recién nacidos tienen que inyectarles droga para que vivan. Son maldiciones por causa de nuestros ancestros. Y también los genes, la línea sanguínea por la cual nosotros venimos. Por eso es que nos parecemos físicamente. Si yo traigo a mi familia, aunque no te digas mi familia, te voy a decir: esos son los familiares de Paul, ¿verdad? Porque inmediatamente los vas a identificar por la línea, ¿sí? Por los genes, pero también esa línea sanguínea trae consecuencias si ellos no vivieron bien, si ellos traen enfermedades de diabetes, de alta, baja presión, etcétera. Por eso es que nosotros somos sanos por la obra de Cristo en la cruz, rompiendo esas maldiciones y pidiendo sanidad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esto? Y una más. Bueno, en este punto de la línea sanguínea, se dan cuenta los que son enfermeros, enfermeras, médicos, se dan cuenta que cada vez hay menos sangre sana. A mí me ha tocado llevar a personas porque alguna hermana de repente nos llama, hermano, dice: pastor, por favor, busque sangrones, no, dice, busque donadores de sangre. Donadores de sangre, porque tenemos este problema, mi familiar está enfermo, necesita sangre. Y ahí ando buscando a los sangrones de la iglesia. Si no te he llamado es porque no eres sangrón.
y pasa uno y para afuera, pasa otro y para afuera, pasa otro y para afuera, y ya uno, dos, y le digo a los demás, ¿y ustedes qué? ¿Nomás quieren el desayuno gratis o qué? No, pues es que nos dijeron que si nosotros teníamos un papá que había padecido cáncer, que si teníamos un familiar que había padecido diabetes y esto, y pues descalificado. Y yo digo, ay Dios mío, ya. Y luego dice ahí el familiar, pastor, pues es que me falta uno. Digo, pues ni modo, ya. Ahí va como borrego al matadero. Sangre azul, esta es buena, échenle. Pero otras enfermedades, fíjate que vienen, como lo vimos la semana pasada, mi esposa lo compartió, por las presiones de la vida, por el asunto de la codicia, la avaricia, las deudas, el mundo que nos arrastra a querer tener cada vez más. Mira, Salmo 25, 16 al 18 dice, vuélvete a mí, está diciendo el salmista a Dios, vuélvete a mí y ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy solo y profundamente angustiado. Personas pasan su vida angustiados por la presión de este mundo. Dice, mis problemas van de mal en peor. Ese es casi testimonio nuestro, ¿verdad? Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. ¿Qué enfermedad te trae una presión financiera? Una cuestión de familia, pues ansiedad, ¿verdad? Retorcijones de estómago por el estrés, ¿a poco no? Alta, baja presión, nerviosismo, exceso de trabajo para poder pagar, porque ahora ya no tienes que trabajar las horas que debes, sino el doble porque tienes que pagar. Ahí está también las consecuencias de este pecado, el no descansar debidamente. Y eso ocasiona varias enfermedades. Pero quiero, para finalizar, darte rápidamente los pasos para la sanidad. ¿Qué requiero yo para ser sano? Mira, número uno, hay que creer. Porque si no creemos, pues entonces ya se perdió todo. Tenemos que creer. Mateo 8:13 dice, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Qué importante es creer que Dios nos puede sanar. Si yo tengo esa fe, entonces yo tengo que mantenerla. Ok, Señor, tú me puedes sanar, tú quieres sanarme, es tu voluntad. Marcos 16, 17 y 18 dice, Jesús les manda indicaciones a los discípulos y les dice, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad que sí? ¿Y estos qué? Se irán al cielo, perdón, recobrarán la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque repitiendo, tercera de Juan 2:1 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien y para que tengas salud como prospera tu alma. Dios desea sanarnos, así que hay que creer. Número 2, tenemos que mantenernos sanos, mantenernos sanos. Ya Dios nos sanó, ahora hay que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es importante. Dice Pablo a Timoteo, aunque está hablando a los jóvenes, pero yo sé que hay jóvenes de 100 para abajo, ¿verdad que sí? Entonces dice, huye de todo lo que te estimule a las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sabes? El reunirnos trae una sanidad increíble. Quizás tú no lo entiendes, a lo mejor todavía no te has dado cuenta, pero reunirnos, adorar juntos a Dios trae una sanidad increíble. ¿Cuántas veces vienes con un problema, una necesidad, estás pero bastante, pues no diría endemoniado, pero con muchos problemas, y venimos aquí, adoramos a Dios y salimos con una paz? ¿Cuántos les pasa eso? ¿Cuántos? Dice Juan 5:14, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. Pero luego le dice, no vuelvas ¿a qué? A pecar, no sea que te ocurra algo peor. Si nosotros hemos recibido la sanidad, debemos de cuidar la sanidad.
Número 3, buscar ayuda si estoy enfermo. Yo les animo a que ustedes se comuniquen con su líder inmediato en su grupo de conexión para algún asunto de enfermedad. Sí nos da tristeza, les pedimos perdón por las veces que ustedes han caído al hospital, han tenido una situación muy difícil y de verdad no nos hemos dado cuenta. O a veces nos damos cuenta ya tarde, o a veces nos damos cuenta y nos hacen falta manos para poder alcanzarles ahí en el hospital. Pero quiero decirles lo que dice la Escritura: cuando tú estás enfermo, tienes que buscar ayuda. Mira lo que dice Santiago 5:14 al 15. Dice: ¿alguno está enfermo? Está preguntando el apóstol. ¿Está alguno enfermo? A lo mejor algunos de ellos dijo: sí, yo estoy enfermo. Ahora dice que llamen ¿qué? A los ancianos de la iglesia. Por eso es que no voy a orar por ti, porque tenemos que llamar solamente a chavita y a gente anciana, ¿verdad? No, se refiere a los líderes de la iglesia. Dice que llame a los ancianos de la iglesia para que hagan ¿qué? Para que vengan y oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe, ¿qué va a pasar? Sanará. No dice a ver si sana. Dice una oración con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, serán perdonados. Eso nos hace ir al siguiente punto. ¿Cómo vamos a mantener la sanidad? Pidiendo ayuda, pero también orando por aquellos que están enfermos. Porque ¿a poco no? Cuando tú estás bien enfermo, ¿cómo quieres que te chiqueen? ¿Sí o no? ¿Quieres que te lleven el desayuno a la camita y te hagan piojito y te estén animando? No quiero la medicina. Ándale, mi amor, que mira, que te va a servir. Bueno, está bien. Pero cuando vemos a otro enfermo, cuando nosotros hemos enfermado y le hemos pedido a Dios sanidad y hemos recibido sanidad, nos interesa ahora ver a otros que están enfermos, porque podemos testificar y decirles: mira, tú puedes ser sano también. Dice la Escritura en Santiago 1:27: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en aflicciones, conservarte limpio de la corrupción del mundo. Y un último punto: creer hasta el fin. ¿Qué pasa si no he recibido mi sanidad y ya tiene tanto tiempo que le he clamado al Señor? ¿Te ha pasado eso? Sí, a todos nos ha pasado. Nos hacemos preguntas, el diablo viene con pensamientos de que ya Cristo no nos quiere, no nos ama, etcétera. Pero mira, quiero mostrarte el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo el apóstol tenía algo que le llamó el aguijón en mi carne. Y dice que ya le había clamado muchas veces al Señor y le había dicho al Señor: ayúdame, sáname. Y mira lo que dice en 2 Corintios 12:9: cada vez Jesús me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Si tú no has recibido tu sanidad, ¿qué puedes hacer? Seguir orando, seguir clamando, seguir creyendo, permanecer hasta el fin, porque te voy a decir algo: al final de cuentas, Dios te va a sanar aquí o allá. Mira, quiero mostrarte el ejemplo de Nicholas James Wojcicki. Es un ejemplo de una persona que no tenía opciones en la vida. Nick nació sin extremidades, siendo la burla de todos a su alrededor. Sin embargo, usó su incapacidad para salir adelante. Llegó a ser y ha sido un orador motivacional, predicador cristiano, llevando la esperanza de Jesús a todo el mundo. Él dice: he tenido que encarar cambios y obstáculos. Me gustaba ir a la escuela y trataba de vivir como todos los demás, pero en mis primeros años enfrenté rechazos y burlas. Era muy difícil, pero con la ayuda de mis padres desarrollé aptitudes y valores que me ayudaron a aceptarme y avanzar. Sabía que yo era diferente por fuera, pero en mi interior era exactamente igual a los demás. En muchas ocasiones me sentía decaído y no quería enfrentar la realidad negativa. Hubo momentos en que caí en la depresión y el enojo porque no podía cambiar mi físico. Aprendí que Dios nos ama a todos y cuida de cada uno de nosotros, pero no podía entender por qué me había hecho así si me amaba.
Así que seguí con mi vida como es ahora y nadie puede cambiar lo que he hecho. Llegué a pensar en terminar con mi pena y mi vida suicidándome. Mis padres y mi familia estuvieron siempre ahí dándome fuerza. Para contrarrestar mis problemas emocionales de autoestima y soledad, Dios me movió a compartir mi historia y experiencias para ayudar a otros a enfrentar su vida y ver bendiciones en los obstáculos. Me animé a inspirar a otros a usar mi potencial máximo y alcanzar sus esperanzas y sus sueños. Me apasiona llegar a gente y ponerme en manos de Dios para que Él haga lo que desee en mí. Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. Si tú no has recibido sanidad y no la recibes, acabamos de recibir unas enseñanzas de Bob Sorge. Hay libros de él que vamos a vender en la librería. Acabamos de escuchar de su boca decir: yo sigo esperando mi sanidad después de 20 y tantos años, porque él no puede hablar bien. En Apocalipsis 21, 3 al 6 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y luego mira lo que dice: Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida.